Diga, hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra en el día de hoy. Para esto los voy a invitar a que se pongan el pie, vamos a estar orando por la palabra. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Señor, te pedimos en este momento que tú estés bendiciendo esta palabra, Señor, que es tuya. Que tú estés abriendo los entendimientos, Señor, de cada uno de nosotros, ya pueda permanecer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces con el estudio de la carta que veníamos viendo, la carta a los romanos. La carta a los romanos, vamos a hacer un breve siempre resumen para no perder el hilo de lo que vamos predicando, ¿verdad? Es una carta la más extensa de todas ellas, tal vez la más importante. Es una carta que habla mucho de la voluntad de Dios, de la vida que Dios quiere que el cristiano lleve, o sea, de lo que es la teología cristiana. Más bien es tratada como vista como un tratado teológico más que como una carta. Ella expone de forma sistemática la obra del Señor Jesús y así Pablo se la transmitió a los romanos. Bien, en el capítulo 1, Pablo comienza eh, haciendo una presentación de él, ¿no? Como apóstol, como esclavo de Jesús, dice la palabra exactamente. Después manifiesta la voluntad de ir a Roma. Él no había ido nunca a Roma. Esta carta es escrita a los romanos y la escribe desde la ciudad de Corinto. Se cree que aproximadamente entre el año 55 y 58 después de Cristo es la fecha de la escritura de esta carta. Y él manifiesta esa voluntad de ir a Roma para fortalecer la iglesia de Roma, para predicar el Evangelio también en la iglesia de Roma y según las palabras de él mismo en la carta, ver frutos en la iglesia de Roma como él la había visto ya en en otras iglesias de los gentiles. Eh, Después de eso, en el versículo 18 ya, digamos, la carta se sumerge en lo que es la temática de el problema del hombre con el pecado, que es la primera parte de la carta, trataba profundamente este tema, la problemática del hombre con el pecado, ¿no? Y vamos a leer algunos fragmentos de esta parte anterior a lo que vamos a predicar así, porque como está todo en el mismo contexto, no perdemos el hilo de lo que venimos estudiando, ¿está bien? Pequeñas cosas, porque hay hermanos que ya predicaron sobre esto, predicó Leo, predicó Néstor, este, pero justamente simplemente es un pequeño repaso de pantallazos pequeños para después tener, sí, ya hablar sobre el fragmento que nos toca a nosotros. Dice versículo 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen con verdad, la verdad con su perversión. Dios está airado con los pecadores y perversos. Y con su perversión dice que ellos detienen la verdad. Después dice que ellos conocen la verdad acerca de Dios, pero no le glorifican a Dios como Dios, sino que lo que hacen es, eh, se inventaron ideas necias, dice la palabra, y dice, y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, de que afirmaban ser sabios. Perdón, hermanos, que esto me tiene loco. Este, a ver. Dice, como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dice, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios.
Necio es una persona terca que no sabe lo que Dios quiere y es más bien dice, no hay Dios. La Biblia habla concretamente con estas palabras del necio. El necio es aquel que dice, no hay Dios. ¿Ah? Entonces dice que esta gente conocía a Dios, pero no le quisieron glorificar como Dios y en lugar de adorar a Dios, dice que rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron. Sabemos que se hicieron ídolos con forma de animales. eh, Hoy en día tenemos una gran organización religiosa que adora ídolos con forma de personas. Entonces, pero no adoran al Dios verdadero de la manera que es correcta. Entonces dice que Dios los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. O sea, Dios le dijo, hasta acá voy yo, hagan lo que quieran, sigan los deseos de su corazón, pero obviamente las consecuencias iban a venir, ¿no? Iban a venir acá en esta tierra, a ser la consecuencia de su pecado. La palabra nos dice en Jeremías 17:9, si no me equivoco, que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Dice, ¿quién lo conocerá? Y el único que lo conoce es Dios. Entonces, la gente a veces se deja llevar por los deseos de su corazón, por sus sentimientos, y la Biblia nos dice todo lo contrario, que es engañoso y que es perverso, es malo. Perverso es un grado de maldad elevado. Y no podemos dejarnos guiar por eso. Por eso Dios siempre nos ofrece el hecho de que nos dejemos guiar por Él, porque es la única seguridad que tenemos. Él es Dios, Él nos hizo, Él sabe cómo funcionamos, Él sabe lo que Él quiere, Él sabe que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Entonces, Él nos va a guiar por el buen camino, por el mejor camino. No nos guiemos por nosotros mismos, hermano. Muchas veces confiamos en nosotros mismos y las cosas no van bien, van mal, porque nuestra percepción de las cosas es equivocada, es errónea, no es lo que Dios ve. Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios tiene una mucho más, obviamente, como Dios, más elevada percepción de todas las cosas y percibe lo que es realmente la verdad. Sabe lo que es la verdad. Y nosotros no. Si nos dejamos guiar por nosotros mismos, nosotros vamos, hablando así medio en criollo, nos vamos al tacho. Entonces dice que Dios a esta gente que no le quiso glorificar, que conociendo a Dios y no le quiso glorificar como Dios, los entregó a sus propios deseos, o sea, que siguieran su propio corazón, que siguieran sus propias inclinaciones. Y bueno, de ahí es que Dios empieza a hablar de pecados que empiezan a surgir, que surgen, que nacen de esta inclinación del hombre a seguir lo que él tiene dentro, que como ya dijimos es engañoso y perverso. Una de las, acá el Señor nombra varios pecados, pero en uno de los que se tiende más primeramente es en el tema del homosexualismo, por ejemplo. Habla del homosexualismo femenino y habla del homosexualismo masculino, que nace justamente de ese sentimiento perverso que tiene el hombre dentro de sí y siguen sus deseos engañosos y eso lo lleva a cometer errores tan groseros como este. Pero también nombra varios pecados más. No solo, en este se detiene un poquito. Hablando acá en este capítulo, yo pienso que el hermano Néstor fue que lo trató ¿No, Néstor? Fue Sergio el último. Sergio ya trató este tema. Pero después habla de otros pecados que también este, están dentro de esta órbita, ¿no? Y algunos lo vamos a leer acá el último pasaje, porque va a enganchar con el pasaje que vamos a hablar nosotros, de
también de pecados que surgen por el ser humano guiarse por su propia dirección, vamos a decir así. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Me llamó la atención que el chisme estuviera en esta categoría, porque generalmente uno cree que el chisme es algo que tiene mucha importancia. No es bueno, tampoco es tan malo. Sin embargo, Dios lo incluye en una categoría de pecados bastante groseros. Porque el chisme, hermano, trae consigo engaño, trae mentira, trae difamación, trae cosas que realmente dañan al otro ser humano. Entonces no es algo tan pequeñito así. Es algo que realmente no debemos cultivar en nuestras vidas para nada. Después sigue hablando el Señor. Dice, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. ¿Les suena parecido esto? Hoy en día es muy común todo esto. Dice, y esto fue escrito hace 2000 años atrás. Dice, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a que otros también las hagan. Son perversos, son perversos y no se conforman con ellos pecar y hacer daño y dañarse ellos mismos, sino que incitan a otros. ¿Por qué? ¿Quién también es perverso? ¿Quién está aprovechando? Porque aquí está hablando de la naturaleza humana. Estamos dejando el diablo de lado, ¿eh? Mire que el diablo aquí está levantando las manos y dice, yo no tengo nada que ver. ¿Ah? Pero él se aprovecha de esto, porque él también es perverso. Entonces, ¿qué hacen acá? Hacen una especie de prédica para arrastrar a otros junto con ellos. Arrastrar a otros junto con ellos. No solo les basta con equivocarse ellos, sino que arrastran a otros. ¿No? ¿No les parece muy común todo esto? Están en pecado, se siente mal, pero el coleguita del liceo, el otro, y hay bla, 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 para ver si caen junto con él, para no ser el único. Así se mueve el mundo, así se mueve la gente que ha despreciado a Dios. No les basta con pasar mal ellos, y sentirse mal ellos, quieren arrastrar a otros a que vuelvan, a que hagan lo mismo. Pero nosotros felizmente tenemos al Señor, y cuando predicamos lo que queremos hacer es arrastrar a otros a que reciban bendición y vida eterna. Y eso sí, contra eso no hay ley, contra eso no hay condenación. Contra lo bueno, contra hacer el bien no hay ley, no hay condenación. Ahora sí vamos a arrancar con el pasaje que nos toca en esta noche. Capítulo 2, a partir del versículo 1, y vamos a leer hasta el 16. Dice, tal vez crees que puedas condenar a tales individuos. Por eso leí lo anterior. Los tales individuos son estos, los que hablé antes, ¿verdad? Dice, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado.
Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Pero habrá, gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Bien, no solo están estas personas que son perversos, que son malos, que arrastran a otros, sino que también hay otros que son iguales, pero que se colocan en el lugar de jueces, como si fueran mejores. Y por eso Dios también les cae acá arriba. Dice, tú te crees que porque, a ver, dice, tal vez crees que puedes condenar a tal individuo, pero tu maldad es igual a la de ellos. Hermanos, hay gente que logra ver la maldad de lo que está pasando y lo que están haciendo los otros. Y esto, en definitiva, nos está mostrando algo. Como decía la palabra anteriormente, conocen a Dios, saben lo bueno y lo malo. Tienen digamos, el tupé, vamos a decir así, de intentar juzgar a los demás. Pero en realidad, ellos están haciendo lo mismo. Y Dios no se agrada de eso, porque el único juez es Él. Nosotros no podemos ser jueces de nadie. El único juez justo es Dios. Él es el único que tiene la capacidad, como dije, de ver todas las cosas en verdad, como realmente son, y ejecutar el juicio que Él cree conveniente. No somos nosotros. No tenemos esa capacidad. Ni tampoco es esta gente que menciona acá. Porque acá no está mencionando la iglesia. Está mencionando gente perversa. Está mencionando gente tan perversa como la otra. No quiero decir que en la iglesia seamos todos santos. Pero en la iglesia, ¿qué pasa? En la iglesia hemos entendido nuestro pecado. Porque pecadores éramos todos. Somos todos. Entendimos nuestro pecado. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Y aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Entonces tenemos otra visión de las cosas. Y tampoco entiendo que no se refiere a la gente de la iglesia, porque si sigue haciendo lo que dice acá que estaban haciendo los demás, una persona que hace todo eso no puede estar, no puede tener al Señor en el corazón. Es tan simple como eso. Entonces, entiendo que está hablando de gente que todavía
no ha conocido a Dios. Gente que es igual a los demás, pero que se está colocando en la posición de juez. Dice la palabra en esto que acabo de mencionar, que el que está en Cristo no peca. ¿Qué quiere decir esto? ¿No comete errores? Cometemos, todos los cometemos. Pero quiere decir, no está pecando deliberadamente y sistemáticamente, como lo hace el mundo, y no le importa. El creyente cuando peca, cuando se equivoca, lo más normal, o por lo menos lo que tendría que hacer, era inmediatamente correr a los pies de Jesucristo y orar y pedir perdón y arrepentirse y no volverlo a hacer, como dijo. ¿Se acuerdan cuando el Señor, obviamente no es que no vayamos a cometer pecados, pero quiero decir, vamos a tratar de no equivocarnos, por lo menos no en el mismo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló a aquel de la camilla? Sanó y le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. El resultado de la enfermedad de aquel hombre era un pecado. Se ve que lo que el Señor le quiso decir, bueno, esto que pecaste no lo cometas más. No quiere decir que el hombre no fuera a pecar nunca más, porque errores hasta que nos vayamos de esta tierra lo vamos a seguir cometiendo, hermanos. El día que dejemos de equivocarnos va a ser el día que estemos en la misma presencia de Dios. Va a ser el único día. Ojo, esto no es un salvoconducto para pecar. Los pecados nuestros tienen que ser involuntarios. Equivocarnos porque erramos, porque somos imperfectos. No porque lo hacemos deliberadamente, porque si no caemos en la primera categoría acá. Conocemos a Dios, pero no queremos reconocer a Dios y hacemos lo que se nos canta. Y ahí no estamos en el camino de Dios. Quien hace eso, yo me atrevo a decir que no es salvo, porque no puede con Cristo en el corazón realizar este tipo de cosas. Entonces, esta gente juzga. Dice, y Dios le dice, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Y como Dios sigue siendo bueno, hermanos, y Dios sigue teniendo pensamientos de bien para nosotros, como dice también allí, creo que es Jeremías 29:11, si no me equivoco, que el Señor le habla al pueblo de Israel, dice, tengo para ustedes pensamientos de bien tengo para ustedes pensamientos de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así dice el versículo. Y como Dios sigue siendo bueno, Dios le sigue dando chances a la gente, a pesar de que no lo reconozcan, a pesar de todas las cosas, a pesar de lo malo que somos. Dios sigue con la puerta abierta. Claro que un día esa puerta se va a cerrar, ojo, y de acuerdo a cómo se vienen dando las cosas, esto no va a demorar mucho. Así que tengamos cuidado, dice, ¿no te das cuenta, dice, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Estábamos hablando. Cuando hay arrepentimiento, hay abandono del pecado. Pero la gente dice, es terca y se niega a arrepentirse. Entonces Dios, ¿qué dice acá? Dice, pues se acerca el día de la ira, el día del juicio de Dios, porque va a haber juicio. Va a haber en realidad dos juicios. Va a haber el juicio de Jesucristo, en el cual aquellos que somos la iglesia y los creyentes vamos a ser juzgados en el cielo, pero va a ser un juicio para premiación, porque ya seremos salvos. Pero hay un juicio que es denominado en la Biblia el juicio del trono blanco. Es un juicio para condenación. Y el día de la ira, me imagino que se refiere acá a ese día. Dice, en el cual Él manifestará el justo juicio de Dios
Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan gloria, la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. O sea que este día es un juicio, perdón, en que va a haber castigo, pero también alguno creo que se va a salvar ese día. Por lo que dice acá, y le tenemos que decir, seguir la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿La salvación es por obras según esto acá? No, la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Pero si nosotros escuchamos y leemos atentamente esto acá, ¿no? Dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestra buscan, que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Si están buscando lo que Dios ofrece, están buscando de Dios. Están buscando de Dios. Y si están buscando de Dios, Dios se los da. Cuando nosotros nos proponemos buscar de Dios, Dios nos da de lo de Él. Y esto significa que estas personas tienen una relación con Dios. Y esto significa que Dios les va a dar su premio, que es la salvación. ¿Por qué? Porque buscaron lo que Él ofrece. Porque estaban no atrás de sus deleites, no atrás de su mente corrompida, sino estaban atrás de lo que Dios ofrece. Entonces, vida eterna. Dice, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Los que viven para sí mismos, nuevamente, los que viven de acuerdo a sus deseos, los que viven de acuerdo a lo que piensan, a lo que quieren, a ellos mismos, a los egoístas, a esos que desprecian a Dios, que se niegan a obedecer lo que Dios les envía, que es para su propio beneficio, que es para salvación, como dice acá. Dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte, que te arrepientas? Dice, y abandones tu pecado. Los que se niegan a obedecer lo que Dios en su bondad les manda, bueno, para eso, hermano, lamentablemente no hay un buen augurio. Dice que derramará su ira y enojo, y habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Dice, para los judíos primero y también para los gentiles. Esto era una forma de decir para todos. Pablo era judío. Gentiles eran los que no eran judíos. O sea, nosotros somos gentiles. Entonces dice, para los judíos primero. ¿Por qué siempre dice para los judíos primero y también para los gentiles? Porque la palabra primero dice que Cristo vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Pero los suyos no le recibieron. Está allí en el capítulo 1 de Juan. Entonces, ¿quién fue bendecido con esto? Nosotros. El Señor dijo, ¿no lo reciben? ¿Era para ustedes? ¿No lo reciben? Fenómeno. Vamos a los gentiles. Y Dios sacó un pueblo para sí, igual a Israel, de los gentiles. Hoy nosotros somos pueblo de Dios, porque un día los judíos rechazaron a Cristo. Entonces, dice que habrá aflicción para los judíos primero y también para los gentiles, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, o sea, para todos. Los que hacen lo bueno son aquellos que buscaron lo que Dios ofrecía, ¿verdad? Dice, pues Dios no muestra favoritismo. Otro pasaje en que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas.
Dios no hace diferencias. Dios tiene muchos hijos y no hace diferencia con ninguno. Así es Dios y así debe ser. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Dos concepciones para el juicio y para la condenación. El gentil, el no judío, el que no conoce la ley de Dios escrita, el que no iba a la sinagoga todos los sábados a escuchar los rollos que se leían de la ley de Dios, que la ley de Dios está acá plasmada en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias. También es conocida la Biblia hebrea como la Torá. Los gentiles no tenían acceso a eso. Los que iban a las sinagogas a escuchar esto eran los judíos. Bueno, entonces dice que los gentiles van a ser condenados por su pecado. Y ahora después vamos a explicar cómo funciona esto. Y los judíos van a ser condenados porque sí tenían la ley y no la cumplían. Sí tenían la palabra. Sí tenían la voluntad de Dios escrita y no hacían lo que Dios quería. Pero después, más adelante, acá Pablo explica. Dice, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justo ante Dios. Los judíos iban y escuchaban todos los sábados la sinagoga. Dice, el obedecer la ley no hace justo ante sus ojos. También pasa hoy en día con lo que es la palabra de Dios completa que la tenemos en la Biblia. Usted puede escucharla todas las veces que quiera. Puede leerse la Biblia 100 veces. Pero si no hace lo que la Biblia dice, no va a pasar nada. No te va no te va a ser justo el hecho de tú tener una Biblia, de tú, perdón, no te va a ser justo el hecho de tú tener una Biblia, el hecho de leerla 500 veces, el hecho de venir a la iglesia permanentemente, no te hace justo si no pones en práctica la obediencia. Dios se goza en la obediencia. Dios quiere obediencia de su pueblo. Que su palabra sea obedecida, que pongamos por obra sus mandamientos. En otro pasaje de la Escritura, Dios dice, yo quiero obediencia y no sacrificios. A Dios no le importa otra cosa, a Dios no se lo compra con nada. Dios no necesita de nada, ni de nadie. Simplemente Dios quiere ser obedecido. ¿Por qué? Te dirán, que Dios capaz que es un poco soberbio. Dios no es soberbio. Dios es el creador, es Dios. Lo que pasa es que nuestra mentalidad occidental no está acostumbrada a entender lo que es Dios. Dice la Biblia que Dios es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez en el mundo oriental sepan lo que es un rey. Alguien que dictamina una cosa y la voluntad de él se cumple o se cumple. Y si no se cumple, quedas un poquito más bajo. Se tiene que cumplir. Y eso lo entienden ellos porque entienden la mentalidad de un rey. Acá nosotros no entendemos la mentalidad de un rey. Acá nosotros lo máximo que tenemos de gobernantes son, de repente en este caso de nuestro país, un presidente. Que podemos estar de acuerdo o no con él, podemos de repente decirle cosas no muy lindas, nadie nos va a decir nada, no vamos a ir presos, no nos van a ejecutar por eso. Entonces nosotros no tenemos esa mentalidad de decir, el el rey es intocable, el rey, la palabra de él es sagrada, contra el rey no se habla, el rey es supremo. No tenemos esa mentalidad, pero el pueblo oriental sí. Y Dios es rey, es más que rey, es Dios. Entonces, su palabra debe ser cumplida. Sus mandamientos deben ser acatados. Y principalmente porque sus mandamientos no son hechos por un capricho, son hechos para que a nosotros, su principal creación, a la cual Él ama profundamente, nos vaya bien. No es un Dios déspota,
Si Él te dice no robes, porque te conviene no robar. De hecho, pasaje de la Escritura que dice, todo lo puedes hacer, lo que quieras. No todo te conviene, te dice el Señor. El Señor es bondadoso, el Señor es misericordioso y Él quiere que tú cumplas tu ley y sus mandamientos para tu propio bien, para mi propio bien. Entonces, sigue explicando acá, además de la obediencia, Jesús dijo, ya vamos a nombrar de paso, que mis amigos son quienes guardan mis mandamientos, en otras palabras, quienes obedecen mis mandamientos. La obediencia está en toda la Biblia plasmada como algo importantísimo para que el favor de Dios esté sobre nuestra vida. ¿Sos creyente? ¿Sos cristiano? ¿Amas al Señor? Lo primero que Dios quiere de ti es la fe, que te salva. Pero después lo que viene siguiente, acto seguido, obedece. Obedece. Eso es lo que el Señor dice. Entonces dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Hay gente que por instinto, vamos a suponer, voy a dar un ejemplo tonto de un pecado, ¿verdad? Hay gente que de repente no roba. ¿Por qué no roba? Porque no está en él robar. No hace parte de él. Dice, no, robar es malo. Capaz que nunca escuchó una palabra que le dijeran, no, Dios te dice que robar es malo. Nunca la escuchó, pero te dice, robar es malo. Está en él, está metido en su persona. Bueno, esa persona sabe por instinto que eso es malo. Y por eso lo va a juzgar Dios. Por el instinto. Por el no hacer las cosas malas porque tiene un instinto bueno. Ese es el gentil. Pero el judío tiene algo más que el instinto. El judío tiene la ley escrita. Y entonces acá dice que el gentil dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia, dice, y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. A veces no precisamos, usted no le ha pasado por cosas que de repente, capaz que no consultó al Señor, pero tiene como un sentimiento de que está haciendo las cosas bien. ¿Le parece que está haciendo las cosas bien? Y a veces también nos parece que estamos haciendo las cosas mal. Y hacemos algo y nos quedamos con aquello. Metí la pata. A decir en criollo, ¿no? Metí la de caminar. Me equivoqué. ¿Quién te dijo eso? Tu conciencia. Tienes dentro de ti un código que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Hay algunos que deciden seguirlo, otros prefieren ignorarlo. Por eso Dios juzgará al gentil que no conoce la palabra, por instinto. Porque hay gente que, ustedes no conocen gente a veces del mundo que tiene buenos principios. Yo conozco gente que no son creyentes, tienen buenos principios. No quiere decir que se vayan a salvar, pero tienen buenos principios porque tienen instinto de cosas buenas. El gentil que se va a salvar es aquel que tiene el instinto de las cosas buenas y además, en la época que estamos, tiene que tener el conocimiento de Cristo y haberlo aceptado en su vida por la fe. Bueno, dice, y el mensaje que proclamo, dice Pablo, es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. La gente piensa que hace las cosas y que nadie sabe, y que todo queda oculto y que nadie se enteró.
porque nadie vio. Yo te voy a decir algo. Dios sabe. Porque a Dios no se le escapa nada. Dios está en todos los lugares y al mismo tiempo. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Dios sabe lo que yo estoy pensando, sabe lo que está pensando Néstor, lo que está pensando Mónica, lo que está pensando el hermano Antonio, y sabe todo. Sabe cada uno. Dios sabe de todo. Entonces, para Dios no hay secretos, hermanos. Para Dios no hay secretos. Y dice que se acerca el día en que Dios juzgará a través de Jesucristo la vida secreta de cada uno. ¿Crees que tienes una vida secreta? Pues te equivocas. Para Dios no es secreto. Dios la sabe. Dios conoce tu corazón. No lo engañas. Podrás engañar a otro ser humano, pero a Dios no lo engañas. Y mismo queriendo engañar a otro ser humano, yo te advierto algo. No va a ser tan fácil así ni posible. Hubo un presidente norteamericano que se llamaba Abraham Lincoln, que era creyente, que dijo lo siguiente: se puede engañar, dice, a muchas personas durante un corto periodo de tiempo. Se puede engañar a pocas personas durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sabias palabras de este hombre. Entonces, hermanos, no existe vida secreta, y mucho menos para Dios. Y se acerca el día en que Dios vendrá a juzgar todas estas cosas. Esto fue escrito hace 2000 años, pero viendo las señales, ese día está mucho más cerquita de lo que nosotros creemos. Que Dios los bendiga, que puedan meditar sobre esta palabra. El libro de Romanos es espectacular para leer sobre la vida cristiana, para aprender sobre la vida cristiana, y acá en la iglesia lo vamos a seguir aprendiendo a través de cada uno de los hermanos que van a seguir compartiendo la palabra. Sergio, Julio.